Hey muchachos, ¿cómo van? Bueno, hoy vamos a ver escalas y magnitudes directamente o inversamente correlacionadas, o regla de tres. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una cualidad de un objeto a la cual se le puede asignar una medida. Por ejemplo, longitud, temperatura, tiempo, peso. Las magnitudes directamente correlacionadas se dan cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. O si disminuye una de ellas, la otra también disminuye. Por ejemplo, si vamos a comprar gaseosas por unidad, si compramos una unidad, tenemos un precio, por ejemplo, 1.200 pesos, pero a medida que vamos comprando más gaseosas, pues se nos va incrementando ese precio. Eso es una magnitud directamente correlacionada. Y una magnitud inversamente correlacionada se da cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O cuando disminuye una de ellas, la otra aumenta. Continuemos con el mismo ejemplo de la gaseosa. Supongamos que compramos 1 litro de gaseosa y hay una sola persona. Esa persona podrá tomarse 1 litro. Le llega un amigo. Ese litro ya no le va a corresponder a una persona, sino que el litro va a tener que reducirse a la mitad para que pueda servirse a 2 personas. Y a medida que van llegando más personas, les va tocando menos gaseosa a esos invitados. Dos magnitudes son directamente proporcionales si están directamente correlacionadas y la razón entre sus valores correspondientes es constante. A esta constante se le llama constante de proporcionalidad. La regla de tres, en este caso simple directa, es un procedimiento que se utiliza para resolver problemas que se pueden representar mediante una proporción siguiendo algunos pasos. Lo primero que debemos hacer es organizar los datos de acuerdo a las magnitudes. Luego plantear la proporción. Y tercero, aplicar la propiedad fundamental para calcular el valor desconocido. Dos magnitudes inversamente proporcionales están inversamente correlacionadas si el producto de sus cantidades correspondientes es una constante. Es decir, si A y B son cantidades correspondientes de dos magnitudes inversamente proporcionales, entonces A por B es igual a la constante. Más adelante veremos en ejemplo de lo que estamos hablando. En el ítem 1, utilice las respuestas de las preguntas 1 al 4 para completar las siguientes tablas y luego analice si estas magnitudes son directamente correlacionadas o inversamente correlacionadas. Estamos haciendo referencia a la siguiente hoja. ¿Listo? De 1 a la 4. Y aquí simplemente debemos llenar el cuadro y decir si son directamente correlacionadas o inversamente correlacionadas. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta estos instrumentos para hacer nuestras actividades. Tenemos 3 instrumentos: una tabla, una imagen y un formato para diligenciar la regla de 3. Empecemos. Un sastre hace un pantalón en 2 horas. Sabemos que la primera magnitud son pantalones. Y la segunda magnitud se llama horas. Un pantalón lo hace en 2 horas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo, entonces ponemos una X. O sea, no sabemos. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer 3 pantalones? Listo, ya sacamos las magnitudes. Ahora, ¿qué hacemos? Verifiquemos. Nos dice A y B, C y X. Luego decimos que tenemos un pantalón y 2 horas. Luego tenemos 3 pantalones y no sabemos cuántas horas. Recordemos que ya tenemos magnitudes, pantalones y horas. Que un sastre para hacer un pantalón se demora 2 horas. Y que necesita saber en cuántas horas, por eso está X, porque no sabemos cuántas horas se va a demorar para realizar 3 pantalones. Tenemos presente la imagen de solución y sabemos que un pantalón lo hacemos en 2 horas y 3 pantalones necesitamos saber cuántas horas nos demoramos. Hacemos una especie de multiplicación en cruz. Entonces sabemos que X lo vamos a multiplicar por, aquí nos señala el número 1, el número que está arriba, entonces por 1, dice que esto es igual a 3
por el número que está arriba, por 2. Sigamos su solución. X por 1 es igual a 3 por 2 es igual a 6. Ahora, este número que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Cómo quedaría? Quedaría entonces X, quedaría solo. El 1 pasa a dividir, o sea que queda en la parte de abajo. Y arriba tenemos el número 6. Sabemos que X es igual a 6 sobre 1. 6 dividido 1 da 6. Lo que es lo mismo decir que X es igual a 6. Entonces, X sería igual a 6. ¿Qué hacemos aquí entonces? Reemplazamos esa X por el 6. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En cuánto tiempo hará 3 pantalones? Según la regla de 3, nos vamos a demorar 6 horas. Un grupo de estudiantes decide pasar las vacaciones en una finca. Tenemos una magnitud que se llama estudiantes. ¿Sí? Estudiantes. Deciden pasar las vacaciones en una finca. Y las provisiones alcanzan para 2 días. Es decir, comprar una remesa y alcanza para 2 días. Quiere decir que las magnitudes son estudiantes y provisiones. Cuando son directamente proporcionales, hacemos la operación como les enseñé anteriormente. Cuando es inversamente proporcional, miremos que aquí puede aumentar el número de días porque hay menos personas. Recordemos que dos magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O al disminuir una de ellas, la otra aumenta. Supongamos entonces que si compramos comida para 32 personas y solo van 4, nos va a sobrar mucha comida. Como nos sobra mucha comida, va a alcanzar para más días. Por consiguiente, es inversamente proporcional. Entre menos estudiantes, más días me puedo quedar. Y al ser inversamente proporcional, lo que debemos hacer es escribir aquí los números de manera invertida. Por eso se llama inversamente proporcional. ¿Cuántos estudiantes teníamos? 32. ¿Para cuántos días? Para 2. ¿Cuántos estudiantes fueron definitivamente? 4. ¿Para cuántos días? No sabemos. Pero sabemos que es inversamente proporcional porque hay más comida. Entonces, inversamente quiere decir que cambiamos la operación. Pasamos el 4 arriba y dejamos el 32 abajo. ¿Listo? Ahora bien, pasémoslo a forma de fracción o proporción. 4 y 32 y 2 y x. Reemplazamos esas proporciones. Decimos que x por 4 es igual a 32 por 2. X por 4 es igual a 32 por 2, igual a 64. Quinto, despejamos la incógnita, dejamos la x sola. Recuerda que si un número está multiplicando, pasa al otro a dividir, o si está sumando, pasa al otro a restar, el inverso. Entonces sabemos que en la parte de arriba quedó 64 y en la parte de abajo el número que está multiplicando pasa a dividir. 64 dividido 4 es igual a 16. 16 sería provisiones por días. ¿Para cuántos días me alcanzaría? Para 16. Quiere decir que la respuesta a esta pregunta, ¿para cuántos días le alcanzan las provisiones? Sería, si tenemos que son 4 estudiantes, serían 16 días. Si tenemos 8 estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, como ya tenemos el número inverso aquí, solo ponemos el 8. Recordemos que esta operación es inversamente proporcional. Hacemos las operaciones, los pasos que les estoy dando en este ejercicio y resolvemos este cuadro del punto 2. Y luego indique si las magnitudes que intervienen están directa o inversamente correlacionadas. Cuarto punto, a partir de la tabla determine si las magnitudes x y y, mire, x y y, tenemos dos magnitudes, son directamente proporcionales. Recordemos que si yo no tengo que hacer la inversión,
es decir, invertir los dos números, y me da igual 3 por 200 que 150 por 4, me da la misma constante de proporción, sería directamente proporcionales. Pero si yo tengo que invertir uno de estos dos números para que esa constante de proporción me dé igual, sería inversamente proporcional. Quinto, complete las siguientes tablas para que las magnitudes sean directamente proporcional. Si nos están hablando que es directamente proporcional, quiere decir que no tengo que invertir estos dos números. Entonces aquí pongo una X y hago la operación que les expliqué al principio. Recordemos que encontramos las magnitudes, en este caso, ¿cuáles serían las magnitudes del punto 5? Distancia y tiempo. Aquí iría una X y empiezo a multiplicar en cruz, como les expliqué con las herramientas de solución. Repito, como no hay que invertir ningún número, entonces simplemente es directamente proporcional. Una vez encuentre este número, hacemos lo mismo con este, ponemos una X aquí y hacemos la misma ecuación. Sexta, en 25 litros de agua de mar hay 6.500 gramos de sal. Entonces tenemos una magnitud, 25 litros de agua, y gramos de sal es la segunda magnitud. ¿Cuántos gramos de sal habrá en 5 litros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mirar si hacemos una operación directamente proporcional o inversamente proporcional. Multiplicamos en cruz. Si se nos ha olvidado, entonces tenemos la herramienta para la solución. ¿De acuerdo? Punto 7. 10 libras de pescado cuestan 30.000. Quiere decir que tenemos dos magnitudes, libras de pescado y el valor. ¿Cuánto cuesta un kilo de pescado? Tenemos que convertir ese kilo a libras o esas libras a kilos, y sabemos que en 10 libras hay 5 kilos. Pero ese ejercicio hay que hacerlo, esa conversión hay que hacerlo para saber cuánto nos cuestan cada kilo de pescado. ¿Listo? Lo mismo, ponen la X donde corresponde, o en la variable o en la magnitud que corresponde, y empezamos a despejar. ¿De acuerdo? Complete la tabla en una mezcla de dos colores. Para obtener el rosado se utilizan 7 unidades de rojo y 6 de blanco. ¿Qué debemos hacer? Hacer las operaciones que hemos venido haciendo durante el ejercicio. Recordemos que hay una herramienta de solución. Buscamos las magnitudes y empezamos a hacer el paso a paso. El resto de ejercicios, todos los demás ejercicios, se solucionan si siguen los pasos que se mencionó en las herramientas de solución. Recordemos, sacamos las magnitudes, tengamos en cuenta la fórmula, escribimos en forma de fracción o proporción, representamos la proporción como extremos y medios y realizamos la operación correspondiente, y por último despejamos la incógnita. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o dejar su comentario en el video. Nos vemos en la próxima clase.